nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo... Hace 24 minutos. Y bueno, agradecerle a Fray Tomás y a todo el equipo de la 72 por aguantarnos ahí más de 15 días en la casa, pero sobre todo también pues comentarles que fue un poco difícil también como escoger las entrevistas. La decisión de poner a Cintia al último también fue difícil, no fue fácil. Tuvimos una discusión de por qué sí poner testimonio de Cintia, por qué tenía que salir, y básicamente lo que dijimos era que era la persona que más sintetizaba lo que estaba pasando en ese momento en Honduras. Como saben, hicieron un golpe de Estado, hay una dictadura en Honduras, donde ahorita hay una tremenda violencia, y a causa de esto pues la gente está huyendo de ese país. Este documental, este trabajo que hemos hecho, pues fue básicamente fruto de 2 años de estar trabajando con Artículo 19, básicamente con la red López Nieto. Ellos nos apoyaron con parte del equipo y parte de los viáticos para poder hacer el documental. Y bueno, la primera vez que nosotros escuchamos a Fray Tomás fue en el 2015, más o menos en enero, un poquito antes, fue a finales del 2014, en esta caravana que hicimos con el ZLN, y en Campeche fue cuando conocimos a Fray Tomás, y desde ahí quisimos caer a la casa de la 72 a ver qué sucedía, también a poder contar esa historia de la casa, porque es importante. Cuando llegamos a la casa nos encontramos con una comunidad súper organizada, y además que estaba atendiendo a tantas personas y a tantos casos, y con tantas pues carencias también, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, básicamente pues queremos invitarlos a que visiten la página del Artículo 19 y también lean la crónica que escribimos, y también vean la galería de fotos. Es un trabajo que bueno, hemos estado como difundiendo un poco por el trabajo, y también como pues sosteniendo un poco el argumento de que porque es importante una radio en esta escuela, ya que como sabrán pues las autoridades de la ENA, en particular la directora, pues ha dicho que la radio no tiene una funcionalidad. Yo creo que el trabajo que hemos hecho de la 72 y los otros trabajos que hemos hecho y seguiremos haciendo son argumentos importantes y fuertes para contrarrestar esta pues denuncia que han hecho desde que antes de que fuera directora esta doctora Valle. Y bueno, también invitarlos, tenemos varias copias del documental, también tiene una galería de fotos, y bueno, estamos pidiendo un costo solidario de 40 pesos, y bueno, ya le paso el micrófono a Fray Tomás y a los compañeros. Pues muchas felicidades por el trabajo, y esto es un conversatorio, y un conversatorio siempre es un ejercicio dialógico, ¿no? Para poner un poco el contexto, Tomás no solamente es un fraile franciscano, es antropólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Te iban a mandar aquí a la ENA, pero parece que te dio un poco de miedo, ¿no? Te dio frío venir a la ENA, entonces mejor se quedó en Yucatán. La dinámica que propongo es la siguiente: que empiece Tomás un poco como a compartirnos de qué va la cosa, qué hace aquí, el tema de la 72, el tema del refugio, el tema de la migración, ¿no? Y que bueno, que realmente más que una conferencia, que no es el formato que ni a él le gusta y que parece ser que me parece sensato, la idea es como escucharnos entre todos, ¿no? Y fortalecer esta vía dialógica. Entonces, pues la pelota está en tu cancha, Lo bueno es pues que yo estoy bien porque conozco a varios de ustedes, entonces no puedo decir más de lo que no pasa en la casa, ¿verdad? Agradezco mucho la invitación de estar aquí en este espacio. Sí, yo estudié antropología social hace algunos años, y pues debo decir que parte de nuestras opciones en los 72 son pues precisamente el aterrizar muchas de las cosas que uno aprende en la universidad, ¿verdad? Concretamente en la antropología social, y no es fácil conjugar esta carrera con opciones de fe, que es otra de mis pilares, ¿verdad? Yo soy fraile franciscano desde hace unos 23 años, y bueno,
La 72 es un espacio muy complicado porque somos una casa administrada por la Iglesia Católica y todos ustedes deben saber que la Iglesia Católica tiene normas y principios para administrar ciertas obras sociales o pastorales, ¿no? Pero también somos un espacio que recibimos todos los días del año a gente que no es católica, ¿no? El 90% de nuestros huéspedes no son católicos. El equipo de trabajo, pues yo en realidad nunca les he preguntado si tienen alguna religión. Y los voluntarios y voluntarias que van, pues tampoco, ¿verdad? De manera que para entrar a 72, como migrante, como refugiado, como equipo de trabajo, como voluntario y voluntaria, pues el único requisito es ser humano. Y ahí vamos encontrándonos, ¿verdad? Y dialogando. Yo le digo a los migrantes, y lo repito mucho con nuestro equipo, que no estamos haciendo ningún favor a nadie, que estamos recibiendo a víctimas de una guerra injusta que el poder político, religioso, económico, alguna parte de la sociedad le ha declarado a estos pobres de hoy, ¿no? Ustedes saben que Tabasco se le conoce como el Edén tabasqueño, el paraíso. Verdaderamente es un paraíso, está verde, tiene mucha agua. Somos la séptima potencia mundial en agua. Eso yo no lo sabía hasta ahora que quieren hacer unas represas allá en el río Sumacinta, el más caudaloso del país. La temperatura es del trópico, ¿verdad? Ahorita estamos arriba de 40 grados centígrados. Pero hace poco fue un periodista muy lúcido y dijo que sí, Tabasco es un Edén, pero que también se puede comparar con la puerta del infierno. Cuando vio lo que estaba pasando con los migrantes, con los refugiados, las tragedias que estaban pasando, cuando se dio cuenta que después de pasar la frontera de Guatemala y ingresar al país por el municipio de Tabasco, se dio cuenta que estaban violando mujeres, ¿no? Migrantes, que estaban secuestrando niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, para exprimirles lo único que les queda en la vida, que no es nada. Cuando se dio cuenta que el Instituto Nacional de Migración está totalmente coludido en la extorsión a las personas migrantes, y bueno, todo lo que pasa, dijo, esto no es para nada un paraíso, esto es la puerta del infierno, de este infierno que para los migrantes centroamericanos sobre todo significa México, ¿verdad? No es difícil encontrar en los medios de comunicación, en el internet, en cualquier parte de los medios de comunicación, qué es lo que está pasando en México con los migrantes, ¿no? La 72 recibe su nombre de la masacre de San Fernando allá en agosto de 2010, cuando los Zetas primero secuestran, después torturan, tratan de extorsionar o ofrecen trabajo como sicarios, y finalmente masacran a 72 hombres y mujeres, entre ellos 2 menores de edad. Y desde el principio, hace 5 años que tenemos en la 72, estamos tratando de que la casa, como bien lo decía, no sea solo un lugar para dar de comer, un lugar de caridad, sino un lugar donde al salir de la casa salgan no migrantes con la cabeza hacia abajo, dejándose extorsionar por las autoridades y no exigiendo sus derechos, sino un lugar donde redescubran su dignidad, ¿no? Nosotros creemos que cada migrante es un luchador social. Nosotros defendemos que los migrantes son como insurrectos ahora. El enemigo número 1 de los Estados Unidos, y ahí están las declaraciones de Trump, el enemigo número 1 de los Estados Unidos interno son los migrantes latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos, ¿no? Arriba del tren, los migrantes van sobreviviendo, ¿no?
Y el Estado mexicano lo que ha hecho es el daño a los migrantes, el crimen organizado, ¿verdad? Las autoridades, que es un verdadero crimen también, y la sociedad mexicana. Yo aquí quisiera empezar a dialogar con ustedes en este encuentro, ¿verdad? Quisiera decirles que tenemos que descubrirnos al migrante que todos y todas llevamos dentro. En los Estados Unidos, más de 11 millones de personas mexicanas viven sin documentos. Y cada que veamos un migrante centroamericano o mexicano, tenemos que ver nuestro espejo ahí. Una persona discriminada, una persona que sobrevive, una persona que va a llegar a su lugar de destino. Casi siempre los Estados Unidos tienen ellos como lugar de destino, que va a ser un nuevo esclavo, ¿verdad? Las condiciones de trabajo en los Estados Unidos son de hacinación, de trabajos donde las personas terminan desquiciadas, trabajando horas y horas y recibiendo un sueldo miserable, aunque sean billetes verdes, ¿no? Claro, el sueldo que ganan en los Estados Unidos alcanza para mantenerse en los Estados Unidos, para mandar un poco de dinero a sus familias, pero hasta ahí. No hay la creación de un patrimonio, ni hay las condiciones para revertir esta historia, ¿no? Pues yo no sé si por el momento y empezamos a escucharnos, ¿verdad? Es la primera vez que Fray Tomás está en la ENA, además, y viene de la Ibero. Entonces en la mañana estuvo por allá y sí me decía que el ambiente es distinto, ¿no? Pero claro, es distinto en el sentido de que en la ENA es posible que la banda tenga muchas preguntas, muchas más dudas. Es posible que en otros espacios haya tal vez más certezas. Tal vez sería interesante poner a dialogar nuestras dudas con Fray Tomás. Entonces, pues de manera muy libre, si alguien quisiera como hacer una pregunta, un comentario, empezar el conversatorio, ¿no? A fin de que de veras rompamos el monólogo, construyamos el diálogo. Banda. Carla. Pero yo hice un ensayo hace unos semestres en el cual yo me cuestionaba la parte espiritual de todo esto, ¿no? La falta de una educación espiritual en el ser humano, ¿no? Porque todo esto que ocurre, todos estos asesinatos, todo este maltrato humano, tiene como base, desde mi punto de vista, un carácter espiritual que está totalmente relegado. Y al ser relegado, pues siento que de fondo, en la estructura, se está dejando a un lado lo verdaderamente importante para hacer un cambio, ¿no? Porque el ser humano, siento que está totalmente sin diálogo con su espíritu. Entonces, por ejemplo, asesinan migrantes, asesinan estudiantes, asesinan mujeres, asesinan hombres, asesinan personas y se les invita, oye, mira, es que asesinaron a fulano, a sultano, a perengano, vamos a manifestarnos, vamos a participar. No, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ir a la escuela, es que ni lo conocía, es que a lo mejor era un vago. O sea, estamos como totalmente cerrados, como encapsulados, como dentro de nuestro huevo, sin que nos importe en absoluto lo que le ocurre. Ya no hablemos a los que están lejos, ni a nuestros familiares. O sea, yo siento que ha llegado un punto donde es que secuestraron a un primo lejano, híjole, qué mala onda. O sea, yo creo que estamos en ese punto donde ya ni siquiera nuestra familia nos importa. Que ya lo único que nos importa es que no me secuestren a mí. Y eso ya es decir mucho, porque va a llegar un día donde el ser humano va a estar tan ensimismado que va a ser secuestrado y creo que ya ni siquiera le va a importar ser secuestrado él, o ser violentado él, o ser asesinado él. Y creo que este es un punto importante, ¿no? O sea, romper como ese cascarón tan duro que hemos formado alrededor de nosotros mismos para que ya no nos importe nada, ¿no?
yo muchas veces decía, oye, pero detente un día, deja tu trabajo, deja lo que estás haciendo, o sea, asiste 2 horas a la marcha, asiste, o sea, es más, ya ni siquiera tanto, lee un folletito. Tengo mucho que hacer. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario al respecto. Para mí, yo siento que es un tema muy importante el romper ese cascarón tan duro que tenemos, porque no queremos voltear hacia nuestro espíritu, que existe, o alma, o como le quieran llamar, esa parte que no podemos tocar, esa parte que no es nuestra mente, pero que creo que urge un cambio radical en el ser humano. Este clima, o sea, yo sé que son cosas que a lo mejor parece que no vienen al caso, pero todo esto es un reflejo de que no queremos darnos cuenta que requerimos un cambio muy profundo. Yo no sé de qué manera podemos despertar al de al lado, ¿no? Decirle, oye, que te importe, no porque lo conocías o porque no lo conoces, porque no es posible que nos estemos acostumbrando a vivir de esta manera, ¿no? No es posible que al rato voy a pasar entre cadáveres y no me va a importar. No sé si alguien tenga algún comentario, no sé si... ¿Qué opina? ¿Dudas, comentarios? Mi duda es más bien una duda, más que un comentario, y es sobre los niños, porque veo que llegan bastante, o sea, más bien cuántos niños llegan y si hay algún trato específico que se les dé a los niños, si cuentan con psicólogos infantiles o no sé, esa era más bien mi duda. Gracias. También hay que animar a la gente que estuvo en Semana Santa en Tenosique también para que cuenten un poco qué es lo que vieron, en particular con los chavitos, ¿no? Porque en efecto ahora también la dinámica ha cambiado. Todavía hasta hace unos, ¿qué será? Para allá, hace unos 3 o 4 años, la lógica de la migración era seguir llegando a Estados Unidos. Hoy la idea es escapar de Centroamérica, ¿no? Se está repitiendo un poco el patrón que hubo en los años 80, ¿no? De escapar de Guatemala y ser acogido en Chiapas, Tabasco, después en Campeche con los campamentos del Comar, porque ahora el tema es que nos platicaron un dato interesante a nivel etnográfico. Hay unos lugares que se llaman crazy house o casas locas, donde la Mara Salvatrucha está secuestrando sobre todo niños, torturándolos, violándolos para que se conviertan en parte de la Mara. Antes era voluntario que la gente quería ser parte de la Mara, o más o menos voluntario. Hoy el tema es que están huyendo familias enteras, porque eso se lo dijeron a Cristi, nos lo dijeron a mí, a Jessica. Te encuentras por ahí y alguien te dice, alguien de la Mara, oiga Ruca, su morra ya está buena, ya aguanta una brincada. Una brincada es una violación colectiva y la niña puede tener 5, 6, 7, 15 años. ¿Por qué? Porque se convierten en esclavas sexuales para la Mara. Entonces no se puede avisar a nadie que te vas a salir. Tienes que simular que vas al supermercado, que vas al tianguis, que vas a algún lugar, etc. Y en la noche ya no amaneces en Honduras, ya amaneces en El Salvador, al otro día en Guatemala y un día en la 72. Entonces ha cambiado también el patrón de la migración infantil, pero seguro que también Fray, por supuesto, que tiene mucho que decir sobre el tema de la atención que se da, porque obviamente a veces ni siquiera hay para arroz, mucho menos para tener un voluntario psicólogo que esté, digamos, ¿no? o pagado o contratado. Pero Fray, ¿qué nos dice sobre el tema de los chavitos y esta nueva dinámica de la violencia familiar en Centroamérica? Sí, primero la inquietud de la compañera, yo no sé si sea solo lo espiritual, ¿verdad? Pero cuando vemos que retomando el tema de los niños, por ejemplo, en el 2015 recibimos 540 niños y adolescentes sin ningún acompañamiento. Y el patrón es precisamente huyen de su país,
¿Por qué? Hay una caricatura ya, ¿verdad?, que alguna vez posteamos en las redes. Van 3 niños atravesando la frontera y el primero dice: voy en busca de mi papá, hacia los Estados Unidos. El más chico dice: yo vengo huyendo de mi papá. Y el tercero, más chiquito, dice: ¿qué es un papá? ¿verdad? ¿Qué está pasando? Estamos frente a un sistema global, y voy a repetir unas palabras del Papa de la Iglesia Católica. ¿Cuándo nos acostumbramos a no llorar? ¿Cuándo se hizo global la indiferencia? ¿Cuándo en el Mediterráneo nos dimos cuenta que las pateras que llevan más de 400 personas africanas se voltean y mueren más de la mitad y no hicimos nada? Y aquí en México, ¿verdad? ¿En qué momento le dimos permiso al crimen organizado para que secuestrara primos, cuñados, y nosotros no hicimos nada? Algo está mal, por supuesto que algo debe estar mal. Es lo espiritual, es la formación, es la economía. Yo digo que está mal integralmente todo. O sea, no es culpa de un solo sistema, ¿no? Y claro, quien crea en lo espiritual, pues tendrá que confrontarse con esto. Quien crea en lo social, en fin, ¿verdad? Quien crea en el sistema económico tendrá que concluir que el sistema económico que nos rige está mal, porque no puede ser que en México haya 60 millones de mexicanos empobrecidos y esté al mismo tiempo uno de los hombres más ricos del mundo. Quien le parezca que eso está bien, pues yo no sé a qué mundo quiere pertenecer, ¿verdad? En darle al tema de los niños y niñas es esto, ¿verdad? Centroamérica está padeciendo una violencia terrible, comparada con la violencia que hay en Siria, solo que en Siria están en guerra, y en Irak también. En Centroamérica oficialmente no están en guerra. Solo la semana pasada, en la capital de El Salvador, en San Salvador, el número de homicidios llegó a 90 por 100.000 personas, que es como la ONU cataloga la violencia de una ciudad o de un país, ¿no? 90 personas por 100.000 habitantes. Esto ni en Siria pasó la semana pasada, en El Salvador pasó, y en Honduras también, ¿no? Entonces, el maldito sistema económico, político, social está catapultando a la gente, ¿verdad? La está corriendo. Y es el sistema extractivista, ¿no?, que desplaza, que extrae riqueza de la naturaleza, ¿no?, pero que también desplaza seres humanos y los expulsa literalmente. Y aquí, seres humanos todos. Antes los migrantes eran solo los jóvenes, 18, 20, 30 años. Hoy son todos. Y el número de los niños, niñas y adolescentes va creciendo. En nuestra casa es ya cerca del 10% de lo que estamos recibiendo hoy. Y las mujeres igual. Y las mujeres están huyendo por la misma situación que los varones, pero sobre todo porque hay una crisis de valores allá en Centroamérica. Una mujer que es violada por su propia pareja, o una mujer que su pareja es jefe de la mara y él mismo la quiere entregar para esto de la brincada. Y hemos recibido en la casa, ¿verdad?, gente con algunos meses de embarazo violada por la mara que dice: yo he decidido interrumpir mi embarazo, ¿usted me puede ayudar? Esto es el infierno que estamos viviendo en México, ¿eh? Bueno, y las compañeras que fueron, que tuvieron la oportunidad, fueron en Semana Santa, tuvieron la oportunidad de convivir y compartir con la población esto,
seguramente tendrán otros testimonios igualmente desgarradores que los que estoy diciendo. Allá atrás y después vos. A ver si llega el micrófono. También sería interesante preguntar sobre la migración de la comunidad LGBT que ahora está también al alza en las sentencias. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿qué piensan sobre una relación de nuevos racismos de las potencias con esta problemática de los inmigrantes y los abusos que sufren y pues la espalda de los gobiernos, ¿no? Del gobierno mexicano, de Estados Unidos? Y otra es que usted que comenta, que se imagina, cómo deberíamos actuar cuando nos encontramos a un migrante en la micro pidiendo monedas, o de qué manera podemos aportar algo para salir del individualismo que decía hace rato una compañera, porque bueno, yo pienso que aunque sí nunca tratamos este tema, y cuando lo tratamos creo que causa más que nada impotencia, no sabemos de qué manera apoyarlos. No sé, solo es una pregunta. Mencionaba usted que la casa está administrada bajo ciertas normas por la iglesia. ¿Me podría comentar como que cuáles son las normas que existen para que la administración sea basada en algo? Que digan, porque sí, porque no se da ayuda. Esto de la relación de nuevos racismos y la problemática actual, yo creo que de racistas todos tenemos algo dentro, y de xenófobos, porque vivimos en estas sociedades hoy fruto de la falta de educación. Nos han enseñado a reírnos, ¿no? de lo diferente, o a tenerle miedo, o a no comprenderlo, ¿no? Y cuando vemos a un migrante centroamericano, quizá se nos olvide, lo repito, que el país más expulsor de todo el orbe ahora es México. Se pelea con otro en el segundo lugar, pero sigue siendo México. Y si ustedes tienen la oportunidad de platicar con un migrante mexicano deportado o que viene de regreso, van a ver que el migrante es visto en todo el mundo como algo malo, ¿no? Está en la Unión Europea con esta ola de miles de personas que están huyendo por causas de las guerras en Siria, en Irak, en Oriente Medio, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la Unión Europea? Pues dejó pasar a unos cuantos, pero ahora están con este problema ahí, sobre todo en Grecia, ¿no? Algunas revistas y diarios en México serios han hecho encuestas sobre nuestra percepción como sociedad mexicana frente al migrante centroamericano, y a mí me sorprende una encuesta: el 70% de México, según esas encuestas, está en desacuerdo con que vengan los centroamericanos y solo transiten por nuestro país. El 70%, Esto es algo que yo no sé cómo explicar. ¿Por qué está teniendo tanto éxito esta campaña de Donald Trump? ¿No? O sea, hasta el mismo partido de republicano le tiene miedo ahora y tratan de frenarlo, ¿no? ¿Por qué ha tenido tanta campaña? Habría que buscar los orígenes, ¿verdad? En este sistema que yo digo que nos permea, ¿no? Los miedos muchas veces son utilizados
políticamente y se levantan como llamarada, mucho cuidado con los miedos. ¿Cómo actuar frente a un migrante? Miren, la experiencia poca que yo tengo es el migrante centroamericano, cubano, sudamericano, africano, que son los que pasan por Tabasco, por Tenosique, tiene una identidad en su país de origen. En Centroamérica es un campesino, es un obrero, es un hombre pobre, una mujer. Cuando entra a México se vuelve clandestino, se vuelve indigente. Y al rato vemos a los migrantes, ¿verdad?, sin identidad, pidiendo dinero, siendo indigentes, durmiendo en la calle, ¿no? Y la respuesta de la sociedad mexicana es todavía pegarles más, ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, individualmente creo yo que aquí cada quien tendría una respuesta, pero colectivamente yo creo que tenemos que presionar para que México primero vea en cada migrante o en cada país migrante su propio espejo, y después presionar como sociedad, como colectividad, para que México recupere su vocación anfitriona. En la primera mitad del siglo XX México recibió a las víctimas de las guerras civiles en Europa. En la segunda mitad del siglo XX México recibió a las víctimas de las guerras y de las dictaduras de Sudamérica, de Centroamérica, ¿no? Hoy México no entiende, no comprende este tipo de migración porque dice que no son víctimas de guerras civiles, sí, pero son víctimas de un sistema económico o de un sistema criminal. Y México tiene la obligación, ¿verdad?, la responsabilidad histórica de recuperar esta vocación anfitriona, digo yo. Después las normas en nuestra casa son mínimas, ¿verdad? Aun cuando nuestra casa está administrada por la Iglesia Católica, frente a un problema, yo les digo, y se los comparto, y no me importa que me tachen de fraile abortista, ¿verdad?, porque no lo soy. Frente a una mujer violada por la Mara, multiviolada, que quedó embarazada, y viene a nuestra casa y te confía y te dice: no quiero tener a esta maldición que llevo dentro. Así, con estas palabras. ¿Usted qué hace? ¿Le aplica la doctrina moral de la Iglesia Católica? Las clases explotadas de la América Central, junto a los pobres del mundo vamos todos a luchar. A los yanquis genocidas les vamos a demostrar que la lucha es de los pueblos y